Saludos mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a otro episodio más en tu podcast Por Encima de las Nubes. Te habla tu amigo y hermano Anel Pérez y te da la bienvenida, ¿verdad?, a otro momento más para compartir, para hablar con Dios, para hablar de Dios, para hablar de su palabra. En este día quiero hablarte de el versículo 16 del capítulo 15 de Juan, del cual hemos estado hablando de ese capítulo hace unas semanitas, bajo el tema escogidos para servir. Y de la misma manera que he mencionado anteriormente, este podcast busca la intención de que aprendamos, que crezcamos, que corrijamos a veces algunas malas enseñanzas o algunas malas interpretaciones que tenemos, de acuerdo a la visión y al conocimiento que Dios nos da, no buscando fama, ni fortuna, ni ser reconocidos por nadie, sino simplemente tratar de hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a hablar bajo ese tema, escogidos para servir, en ese versículo 16 de Juan capítulo 15, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiero hablar de ese tema, de ese versículo en particular, porque, porque la verdad es que hemos visto cómo muchos versos bíblicos se han mal interpretado, se han utilizado fuera de contexto, de una manera o de otra, ya sea con la intención de manipular, con la intención de que simplemente pues acomodar nuestras decisiones, nuestra vida, nuestros deseos, nuestros anhelos, acomodar el verso bíblico a eso y no nuestras vidas personales a la escritura. Y en otras muchísimas ocasiones simplemente se utiliza porque ha sido mal enseñado y buscamos la manera de que nosotros pues todos podamos aprender de la mejor manera posible, y utilizando esta herramienta tan maravillosa como lo son las redes sociales, como lo es el internet, pues he encontrado una forma de trabajar en esa dirección. Así que vamos a hablar de esa verdad, vamos a hablar de lo que realmente Jesucristo trató de decir al respecto y lo que realmente, ¿verdad?, incluye ese verso bíblico en su totalidad. Repetimos, Juan capítulo 15, verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese es Jesucristo hablándole a los discípulos, dejándonos en la escritura para hablarnos a nosotros hoy. En este versículo, Jesucristo no está buscando la manera de vender una historia, de vender un sueño. Está diciendo lo que realmente está ocurriendo, las razones por las cuales hemos sido elegidos, las razones por las cuales Él nos hace esa promesa, que lo que pidiéramos al Padre en su nombre, el Padre lo haría. ¿Y qué incluye detrás de todo eso? La semana anterior hablamos del versículo 7 de ese capítulo 15, que dice: si permaneciereis en mí y mi palabra permaneciera en vosotros, todo lo que pidiereis os será hecho. Y seguimos en esa misma línea de pensamiento. Este versículo bíblico está destruyendo o está cambiando por completo cualquier manera de pensar que nos lleve a nosotros a creer que somos personas más que especiales, que sobresalimos más que los demás, de acuerdo a la manera del mundo. ¿Por qué hago ese paréntesis? Porque la realidad es que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo, somos real sacerdocio, hemos sido llamados de esa manera, somos coherederos con Cristo, somos llamados hijos de Dios. Así que sí somos alguien especial, pero no de la manera que el mundo a veces lo presenta, o muchas personas a veces lo visualizan para creerse por encima de los demás y mirar los demás por encima del hombro un poquito, con un poquito de orgullo y de altivez. Pues este versículo bíblico nos deja saber a nosotros que nosotros no escogimos a Dios, nosotros no lo buscamos. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre va de continuo al mal, y por ende, como va de continuo al mal y está liderado por la carne, liderado por la presión del mundo, liderado por el mismo enemigo de las almas, pues obviamente pues nos lleva en una dirección contraria a nosotros buscar de Dios. Ahora,
qué cosa más espectacular, como Jesucristo dice, que nosotros no lo escogimos a Él, que Él nos escogió a nosotros. En esa parte, pues nos debemos sentir privilegiados que Él se ha fijado en nosotros para extendernos la mano, sacarnos del lugar donde estábamos, llevarnos de muerte a vida, pero con un propósito. Y para quedar bien claro, Jesucristo mismo reafirma esto en Juan capítulo 6, verso 44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y eventualmente dice en Marcos que nadie se escapa de la mano de él. Todos los que el Padre le ha entregado, él los tiene guardados en su mano y nadie se escapa, nadie lo arrebatará de sus manos. Y la intención o la razón por la que fuimos escogidos, como dije, no es para que estemos pensando que somos súper especiales por encima de las demás personas. No, tiene un propósito y es para que llevemos fruto, o sea, para servir. Dice, y os he puesto para que vayáis, para ir y llevar fruto y que ese fruto permanezca. No es simplemente levantar o dejar una palabra y que pues, se pase por alto y dejarlo ahí, que lo otro lo arregle. No, es que realmente lo que nosotros proyectamos, que se supone que es a Jesucristo, es su amor, es su paz, es el fruto del Espíritu, pues ese fruto permanezca. No que simplemente cambie con las condiciones del tiempo o con las estaciones del año, como a veces cambian los árboles regulares. En el caso de nosotros los cristianos es para que demos vida, para que demos fruto y los demos de forma permanente. Y esa elección que Jesucristo hizo y ha hecho en nuestras vidas tiene un propósito. No es para sentarnos en el banco de la iglesia y para ir los domingos o cualquier otro día que den servicio en la iglesia y hacer un checkmark. Como que sí, aquí está, marqué, como que vine a la iglesia y ya cumplí con parte de lo que se supone que haga. No, se supone que es para que hagamos el trabajo, nos movamos, llevemos fruto. Esa elección tiene un propósito, tiene una misión. No fuimos escogidos, como dije, para creernos súper especiales y buscar crecer dentro de las cuatro paredes de la iglesia. No buscamos que el mundo conozca al que nos conoció a nosotros, al que nos llamó, al que nos eligió a nosotros. Esa es la intención. Mateo capítulo 16, verso 15, Jesucristo está diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese, mi hermano, mi hermana, esa, mi amigo y mi amiga, es la encomienda, es el trabajo, es el propósito por el cual nosotros fuimos elegidos, fuimos escogidos para salir, para predicar la palabra, para llevar el mensaje, para dar vida, para llevar vida, para alumbrar al mundo, para levantar al caído, extenderle la mano al necesitado, para hacer la voz de Dios aquí en la tierra, en este mundo. Así que, como fuimos escogidos, fuimos enviados. Y a veces mucha gente piensa que las personas que son escogidas son un grupo especial. De hecho, hay una entidad religiosa que piensa que los escogidos son solamente 144,000, como lo habla el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Pero sacando de contexto lo que realmente dice ahí específicamente dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. Y las menciona cada una de ellas y tienen un trato especial, tienen algo diferente que no tiene que ver en ese momento con la iglesia que somos nosotros. Así que no es un grupo pequeño, no es un grupo selectivo de gente especiales con unos atributos wow, con unos talentos espectaculares. No, no es una élite espiritual, como a veces la gente piensa, como a veces la gente se cree que puede ser. El libro de Hechos nos deja saber que esa promesa de salvación, que esa promesa de recibir el Espíritu Santo, que esa promesa de estar con Cristo es para todo aquel que Jesús, nuestro Dios, llamare. Jesucristo en una ocasión dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que toda persona que hoy dice que es cristiano, que es seguidor de Jesucristo,
ama a Jesucristo, que ha sido salvo por Él, que ha sido alcanzado por la misericordia de Él, tiene como misión salir a predicar el Evangelio. No es montarse en un avión e ir a otros países, es donde quiera que te pares, representar el reino de Dios. Es representar a quien te gobierna, que en este caso se supone que sea Jesucristo. Es representar a Dios en su totalidad. Así que no hay un cristiano que no tenga misión, no hay salvación que no pueda dar fruto, y cada una de las personas que ha sido elegida por Dios tiene una misión, que es ir y predicar el evangelio. Eso definitivamente que está súper, súper claro ahí. Ahora, vamos a la parte final de ese verso bíblico que dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y como mencioné en el episodio anterior, muchas personas utilizan, por alguna razón que no tiene lógica espiritual ni humana, utilizan esa última parte para enseñar, para llevar un mensaje incorrecto, cuando se utiliza esa parte como una verdad absoluta que no tiene una condición para que se dé. Jesucristo dijo: yo los escogí, yo los envié para que cuando yo los envíe, ustedes den fruto, para que ese fruto permanezca, y entonces todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y como mencioné anteriormente también, cuando nosotros somos gobernados por la palabra de Dios, cuando es el Espíritu Santo quien nos dirige, quien nos enseña, nosotros no nos vamos a poner a estar pidiendo cosas vanas, cosas banales, cosas que realmente no tienen sentido o que simplemente van de acuerdo a la cultura de este mundo y no a lo que dice la palabra que debemos vivir, que es sembrar para el reino, es poner la mira en las cosas de arriba, es hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, es no enfocarnos en las cosas de este mundo, sino enfocarnos en las cosas de Dios, es trabajar para Dios. Así que cuando nosotros somos dirigidos y gobernados por la palabra, cuando tenemos ese sentido, cuando entramos en esa unidad con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con la Trinidad, entonces nuestras peticiones van a ir relacionadas a cómo nosotros vamos a utilizar eso que Dios estamos pidiendo para seguir llevando el Evangelio. Casa, necesitamos casa. La Biblia nos enseña que Dios nos va a dar lo que necesitemos aquí. ¿Que necesitamos ropa? Claro que sí. ¿Que necesitamos alimentos? Claro que sí. Y no estoy diciendo que no trabajemos. Hay que trabajar. Es parte de lo que Jesucristo nos mandó, es parte de lo que Dios nos puso. De hecho, la misma Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Así que tenemos que trabajar. Y donde quiera que estemos trabajando, donde quiera que estemos paseando, donde quiera que estemos disfrutando, podemos ahí llevar el Evangelio. No es coger un megáfono y donde quiera estar hablando y diciendo las maravillas de Dios. Nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra manera de comportarnos, de actuar, es nuestro mejor mensaje, es nuestra mejor imagen la que podemos presentar. Así que no tenemos que pensar que tenemos que tener estudios universitarios, teológicos, títulos grandes para hacer este tipo de cosas, ¿no? El llamado de evangelizar está para todo aquel que cree en Jesucristo, que viene a Él, que es escogido por Él. Así que para que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dé, no es una licencia para que usted pida a diestra y siniestra todo lo que a usted le guste para estar viviendo cómodo en opulencia. No, lleva la intención de que lo que estamos pidiendo va alineado a la voluntad de Dios, va alineado al propósito de Dios para nuestras vidas. Así que recuerda estas palabras: no fuiste escogido para pensar o hacerte sentir que eres especial más que cualquier otra persona. De hecho, la Biblia nos dice que miremos a las demás personas como superiores a nosotros mismos, totalmente contrario a lo que realmente a veces la gente piensa, que es servir a Jesucristo. El llamado de servir a Jesucristo es exactamente eso, es servir. El haber sido escogido por Él es para servir, es para llevar, es para dar, es para ayudar. Jesucristo se puso como ejemplo
cuando estaba lavándole los pies a los discípulos y le dijo que él había venido a servir, que él no había venido para ser servido. Así que el trabajo ministerial, el trabajo eclesiástico es un trabajo de servicio, es un trabajo para nosotros hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos para Él. Fuimos llamados para llevar fruto y para que ese fruto permanezca, para que ese fruto que nosotros podamos producir, en ello Dios sea glorificado. Y mientras caminamos en este proceso, en este mundo, en esa misión, entonces todo lo que pidamos al Padre, que vuelvo y repito, va a ir relacionado porque no vamos a estar siendo egocéntricos, no vamos a estar pidiendo para nuestro orgullo, para nuestra imagen propia, vamos a estar pidiendo para que Dios sea glorificado y el mensaje siga siendo repartido en el mundo entero. Y al final de todo, que Dios sea glorificado. Ese es el mensaje simple de Juan capítulo 15, verso 16. Fuimos escogidos, no nosotros no escogimos a Dios, no lo podemos escoger, no lo podemos buscar porque nuestro corazón es de continuo al mal, totalmente distanciado de Él. Como siempre, Él se apareció en el Edén a rescatar a Adán y Eva, ofreciendo un sacrificio para poderlos vestir, para poderles sacar de esa vergüenza que tenían por estar desnudos. Envió a Moisés a rescatar a su pueblo a Egipto. Fue y buscó a Abraham y lo sacó para levantar un pueblo. Usted busque que en la Biblia nadie ha buscado a Dios si Dios no lo busca primero. El mismo apóstol Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Envió a Jesucristo al mundo para que nosotros fuésemos restaurados de esa vieja manera de vivir, de esa condición pecaminosa que nos lleva a la muerte, que nos lleva constantemente contrario a la voluntad de Dios, para que nosotros entonces podamos alcanzar salvación y vida eterna. Hemos sido llamados por gracia, hemos sido llamados por su misericordia, hemos sido escogidos por gracia, por amor, por su misericordia, que son nuevas cada mañana, como nos los enseña la Escritura. Así que mi amado hermano, mi amado amigo, mi hermana, mi amiga, Dios te bendiga. Espero que esta palabra realmente sea de bendición para tu vida y que puedas seguirla compartiendo con otros, ayudando siempre a que este evangelio siga creciendo, siga siendo esparcido, para que cuando suene esa trompeta, todos nos podamos ir con él. Entre más llevemos el mensaje, más oportunidad tiene la gente para encontrar a Jesucristo, para ser encontrados por él, para que realmente llevarles y mostrarles ese camino. Aquí está la puerta y Jesucristo les tienda las manos y los saque del lodo cenagoso. Así que gracias por escucharnos en este otro episodio más en Por Encima de las Nubes. Como siempre, nos puedes escuchar a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Pandora, Facebook. Cuando lo pongo en Facebook, puedes escucharnos donde sea. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un excelente y maravilloso día.